Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Hoy conoceremos y aprenderemos sobre los primeros pueblos de nuestro continente americano, las civilizaciones precolombinas. Primero, tenemos que saber ¿Qué son las civilizaciones precolombinas? son aquellos grupos de seres humanos que vivieron en América antes de la llegada de Cristóbal Colón y alcanzaron un alto grado de complejidad en el ámbito cultural, económico, político y social. ¿Y cuáles fueron estas? Los mayas, aztecas e incas. En el continente americano se ubicaron los mayas, que se dividieron en 3 regiones según sus características geográficas: la zona norte, la central y la zona sur. Estas regiones abarcaron los territorios actuales de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La organización política de los mayas se basó en una serie de ciudades-estados independientes, las cuales sus autoridades eran Alachunic o el Señor Divino, el Gran Consejo, los Vatavov, que eran algunos delegados, los Nacom, líderes militares, y tupiles encargados de vigilar el orden público. ¿Y cómo era la sociedad de los mayas? La sociedad se encontraba estratificada o muy jerarquizada. Acá encontramos al gobernador, Alachunic. Por este lado encontramos a los sacerdotes y aquí a los nobles, con cargos administrativos y políticos. También encontramos a los artesanos, campesinos y comerciantes. Y por último lugar, los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas que habían cometido algún delito. En la economía maya depende de su zona de ubicación. En la zona norte había una agricultura intensiva. Debido a su escasez de fuente de agua, se desarrollaron los cenotes o pozos de agua dulce. En cambio, en la zona central implementaron el sistema de tala y roza, el cual consistía en quemar enormes extensiones de selvas y cuyas cenizas se transformaban en abono, que generaban las zonas de cultivo o más famosas milpas. Ambas zonas se destacaron por sembrar maíz, ajíes y zapallos. Su religión era politeísta, ya que creían en muchos dioses de la naturaleza y animales. Esta era de carácter dualista, es decir, se expresaban tanto en las fuerzas del bien como en las fuerzas del mal. La cultura y el legado se caracterizaron por realizar grandes construcciones de templos, canchas de juegos y pirámides hechas de piedras. En las matemáticas ocuparon el sistema vigesimal, es decir, un conteo numérico en grupos de 20. Además, conocieron el cero. En la astronomía, construyeron 2 calendarios interconectados, el calendario lunar o religioso y el calendario solar o civil. Por otro lado, se ubicaron los aztecas, estos en las orillas del lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán, actualmente territorios de México y Guatemala. Su organización política era jerarquizada. En la cima de la organización estaba el gobernante supremo, Huey Tlatoani. Bajo este estaba el viceemperador, Cihuacóatl, o juez supremo. ¿Y cómo era la sociedad de los aztecas? Esta se caracterizó por su acentuada jerarquización social con distintos estratos. En primer lugar estaba el Huey Tlatoani, o gobernante supremo. Luego los nobles, los que tenían funciones judiciales y administrativas. Después los pochtecas, y más abajo los campesinos y artesanos. Y por último lugar los esclavos. La economía azteca se destacó en la agricultura. En esta se construyeron pequeñas islas artificiales de forma rectangular, llamadas chinampas. En estos cultivos se cosechaban maíz, poroto, calabazas, ajíes y cacao. En el comercio surgieron redes comerciales en las cuales se intercambiaban diversos productos. ¿Y eran politeístas o monoteístas? Los aztecas eran politeístas y se relacionaban con la visión del cosmos. Estos realizaban honores a sus dioses, como sacrificios, cantos, danzas y juegos. Su cultura se basó en el arte plumario. En la arquitectura se trabajó en construcciones de pirámides. Su sistema de escritura fue el pictográfico, una mezcla entre signos y dibujos. En las matemáticas utilizaron el sistema vigesimal y en la astronomía crearon 2 calendarios, el solar y el sagrado. En la medicina comenzaron a realizar los primeros estudios con las plantas. Su legado es la Ciudad de México, la cual su pasado es la ciudad de Tenochtitlán. Hoy ha intentado ser borrada. Finalmente, tenemos a los incas, que se ubicaron en una región geográfica compleja, ubicados actualmente en los territorios de Perú, Ecuador, sur de Colombia, noroeste de Argentina y nor y centro de Chile. La organización política se basó en Tanhuantinsuyo, o las 4 regiones del mundo. Estas regiones son conocidas como suyos. En el norte estaba el Chinchay-Suyo, en el sur, Collasuyo, en el este, Antisuyo y el oeste, Continsuyo.
En el Cusco se encontraba el Sapa Inca. En los suyos estaban los gobernadores, o conocidos como Susuyuk Apu. Luego, los Tukri Ruk, gobernantes de las provincias de los suyos. Y más abajo e inferior, en las comunidades de Ayllu, los jefes. ¿Y cómo era la sociedad inca? La sociedad inca estaba dividida por 7 grupos sociales. Primero, la realeza. En segundo lugar, la nobleza de sangre. Y luego, la nobleza de privilegios. Más abajo están los aturrunas. Luego, los mitimaes. Más abajo, yanaconas. Y por último lugar, los piñas. Para la sostenibilidad de la sociedad inca, utilizaron una economía basada en agricultura y ganadería. En la agricultura trabajaron con la introducción de técnicas agrícolas, o terrazas de cultivo, las cuales eran parcelas de tierras escalonadas, construidas en piedra y dispuestas en las montañas. También trabajaron en la ganadería, con vicuñas, alpacas y llamas, las cuales responden a la necesidad de transporte y la lana. Su vida era muy religiosa, regida y condicionada por presencia de las fuerzas naturales y sobrenaturales, basada en un carácter politeísta. Los incas realizaban ritos y entregaban ofrendas, tales como sacrificios humanos y de animales. Su cultura se basó en el área de la pintura y la escultura. Desarrollaron un sistema contable de nudos o quipu, los cuales permiten dominar las operaciones aritméticas. En la astronomía crearon un calendario que calcularon el solsticio de verano e invierno. Su gran legado fue la ciudad turística de Machu Picchu, en quechua que significa Monte Viejo. Es uno de los lugares más visitados en la actualidad y en la época clásica de los incas lo utilizaban para venerar al dios Sol. Esperando que esta información sea útil, se despiden los creadores de este video. Marcela Fuentes Savoy, Rodrigo Núñez, Matías Pérez, Javiera Toledo, alumnos de segundo año de la Escuela de Pedagogía General Básica Convención de la Universidad Católica del Maule, sede Curicó, para el ramo de Historia de América y Chile, impartido por el académico Jorge Molina. ¡Adiós!